1955. En las calles empedradas de San Blas, los límites no se negocian, se respetan o se pagan con la vida. El clan de los Incas decidió que nadie movería las piedras de sus ancestros sin derramar sangre. 10 personas fueron borradas del mapa en una sola noche de acero y piedra por una disputa que el tiempo intentó sepultar bajo el Cusco antiguo. Prepárate para conocer la crónica de una ejecución donde el orgullo de la tierra fue más fuerte que la ley de los hombres. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. La neblina en San Blas no era como la niebla marina. Era densa, pesada, cargada con el olor a tierra húmeda y el eco de siglos de historia sepultada. En 1955, el barrio de los artesanos, encaramado en la parte alta del Cusco, era un laberinto de callejones donde el tiempo parecía haberse detenido en la época de la colonia. Pero las fundaciones, aquellas que sostenían el peso de cada casa, eran pura roca imperial, ciclópea y silenciosa. Ricardo Condori, el mayor de los 5 hermanos que conformaban el clan de los Incas, conocía cada grieta de esas piedras. Sus manos, curtidas por el trabajo constante con cincel y martillo, eran una extensión de la Sierra Andina. Ellos eran canteros, constructores tradicionales, herederos autoproclamados de una técnica milenaria, y su orgullo no era una vanidad, era su identidad, tallada en diorita. La disputa que encendió la mecha de aquella noche silenciosa no fue por oro, ni por tierras vastas, sino por un tramo de muro de apenas 3 metros, pero cuyo valor simbólico era incalculable. El muro, incaico en su origen, servía de lindero ancestral entre la propiedad de los Condori y la de la familia Mendoza, recién llegada al barrio con aires de progreso y la intención de expandir su taller de textiles. Para los Mendoza, el muro era un estorbo, una línea arbitraria que debía ser desplazada 20 centímetros para alinear una nueva fachada de concreto. Para Ricardo y sus hermanos, mover esa pared significaba mover la tumba de su historia, un sacrilegio que resonaba en la médula de su linaje. No se trataba de 20 centímetros de suelo, se trataba del principio de que la piedra, una vez colocada por los ancestros, era inamovible, sagrada. El aire frío de la altura cusqueña se había vuelto tenso en las semanas previas, cortando la respiración más que la altitud misma. Los Condori habían emitido sus advertencias con la parquedad propia de los hombres de piedra. Ricardo, de rostro pétreo y mirada que reflejaba el gris del granito, se había reunido con Ernesto Mendoza, el patriarca de la familia rival, 3 veces. La primera, en la plaza, fue un intercambio formal de palabras secas. La segunda, en la pulpería, ya contenía la amenaza implícita, velada por el ruido de las copas de chicha. La tercera, 2 días antes del incidente, fue en el linde mismo, bajo la sombra imponente del muro que era la manzana de la discordia. «Ernesto», había dicho Ricardo, su voz baja y rasposa como la fricción de 2 rocas, «esa piedra lleva siglos ahí. No es nuestra, es de los que vinieron antes. Si la mueves, nos mueves a todos». Ernesto Mendoza, con la arrogancia del dinero reciente y la ignorancia del peso de la tradición, había respondido con un gesto de desdén, encogiéndose de hombros frente al muro perfectamente encajado. «Tonterías, Ricardo. Es solo una pared vieja. Mis albañiles la moverán con cuidado. Es necesario para el negocio». Esa palabra, negocio, fue la grieta por la que se filtró el odio profundo. Para los Condori, la piedra no era un negocio, era la sangre petrificada de su pueblo. Al caer la noche, la neblina se arrastraba desde el valle, envolviendo San Blas en un manto de secreto y silencio. En la casa de los Condori, que olía a cal, tierra húmeda y el metal frío de sus herramientas, los 5 hermanos se reunieron en torno a una mesa de madera tosca. No hubo gritos, ni discusiones acaloradas, solo la fría deliberación de hombres que habían llegado al punto de no retorno. Miguel, el segundo hermano, un gigante silencioso cuyos músculos se habían forjado levantando bloques de andesita, pulía con obsesión el filo de su chuki, un antiguo cincel pesado, más parecido a una daga corta y ancha, que usaba para desbastar la roca más dura. El sonido del metal contra la piedra de afilar era el único ritmo en la sala, un tic-tac mortal que marcaba el destino. Ricardo miró a sus hermanos, sus rostros iluminados por la luz mortecina de una vela de cebo. Estaban listos,
no con la rabia del momento, sino con la convicción lenta y fría que solo la ofensa al orgullo puede generar. Sabían que, si permitían que los Mendoza ganaran, no solo perderían el límite físico, perderían el respeto de todo el barrio, su autoridad moral como guardianes de la herencia pétrea. Serían en sus propios ojos menos que hombres. «Mañana», sentenció Ricardo sin levantar la voz. Ellos planean comenzar el desplazamiento al alba, aprovechando la oscuridad y la falta de testigos. No habrá mañana para ese muro en la misma posición. No podemos permitir que la primera herramienta toque esa línea. El más joven, Mateo, de solo 20 años, apretó los puños. «¿Qué haremos, Ricardo? ¿La ley?» Ricardo sonrió, una mueca seca que no alcanzaba sus ojos. «La ley de los hombres es blanda, Mateo. Se dobla por el dinero. Pero la ley de la piedra es dura y no perdona. La ley de la piedra dice que el que toca lo que no es suyo, deja su marca en el mismo lugar, para siempre». La decisión estaba tomada. No esperarían la confrontación legal ni la intervención policial que seguramente favorecería a los Mendoza. Harían un acerto de cuentas al estilo antiguo, donde la justicia se medía por la fuerza de la convicción y la habilidad con las herramientas del oficio. Sabían que los Mendoza eran una familia numerosa, y aunque no eran guerreros, 10 personas vivían en esa casa: Ernesto, su esposa, sus 3 hijos adultos, sus esposas y 2 niños pequeños. La magnitud de lo que planeaban era un abismo, pero el orgullo Condori era un muro más alto que el abismo. Esa noche, el frío se intensificó. No era solo el frío del altiplano, sino el frío que precede a la violencia, la calma gélida que se instala en el alma de los hombres que han elegido el camino del destino. Los hermanos Condori prepararon sus instrumentos no para construir, sino para demoler vidas. Además de los cinceles pesados y las piquetas de cantería, sacaron 2 revólveres antiguos, herrumbrosos, que habían permanecido ocultos por décadas. Eran herramientas de último recurso, pero Ricardo sabía que, para borrar 10 vidas, la piedra y el acero debían trabajar en conjunto. El plan era sencillo y brutal: esperar la hora más oscura, cuando el sueño es más profundo y la neblina más espesa. Entrarían por el patio trasero, donde el terreno era irregular y el silencio casi absoluto. No habría testigos, solo el eco amortiguado de la tragedia bajo el cielo andino. El objetivo no era asustar o herir, era ejecutar, borrar, dejar un vacío tan grande que nadie en San Blas se atreviera jamás a cuestionar los límites grabados en la roca. Mientras la luna, oculta tras el velo de niebla, marcaba la medianoche, Ricardo Condori se levantó y miró el muro en la distancia, invisible pero palpable en su mente. Pensó en los ancestros que habían colocado esa piedra con precisión milimétrica. Pensó en el desprecio de Ernesto Mendoza, y sintió que la responsabilidad de la purga recaía sobre él, el guardián de la memoria. El incidente no sería un asesinato, sino una ofrenda terrible al espíritu de la tierra. El silencio que se cernía sobre San Blas era la antesala del horror, la calma perfecta antes de que las herramientas del constructor se convirtieran en las herramientas del verdugo. La noche se hizo más profunda, más fría, esperando el momento en que el acero del cincel encontrara la carne y la historia de San Blas quedara marcada por la sangre y la piedra inamovible. El frío de la madrugada en San Blas era un depredador silencioso que se arrastraba desde las cumbres, envolviendo las callejuelas empedradas en un sudario de humedad y niebla. La neblina, espesa como la leche cortada, no solo ocultaba la luna, sino que amortiguaba cualquier sonido, creando una burbuja de irrealidad donde los pecados podían cometerse sin testigos, sin eco. Los 5 hermanos Condori se movían dentro de esa burbuja, sombras pesadas que apenas perturbaban el silencio. Ricardo, a la cabeza, no miraba el suelo irregular bajo sus pies, sino la oscuridad que engullía el barrio. Sus ojos estaban fijos en el punto mental donde se alzaba el muro, el objeto de su ofensa y su venganza. El peso de sus herramientas no era una carga, sino una extensión de su propósito. Miguel, Javier y Pedro, los 3 hermanos mayores, llevaban las piquetas y los martillos de demolición, instrumentos diseñados para romper la voluntad de la roca, ahora destinados a romper la carne y los huesos. Mateo, el más joven, marchaba detrás de Ricardo,
sosteniendo la bolsa donde resonaban, con un tintineo metálico apenas perceptible, los dos revólveres viejos. El aire que respiraba Mateo era denso, mezclado con el olor a tierra mojada y el hedor a cebo rancio de la vela que habían apagado hacía minutos. Sentía el terror, no por sí mismo, sino por el acto que estaban a punto de consumar, un terror que se solidificaba en el pecho como una piedra recién extraída. Atravesaron la parte trasera de la propiedad, un laberinto de muros bajos y corrales vacíos. La casa de los Mendoza, construida sin la nobleza de la piedra incaica que los Condori veneraban, se alzaba como un desafío pálido en la oscuridad. Era una construcción de adobe y tejas baratas, vulnerable al primer golpe de la convicción. Ricardo se detuvo al llegar al lindero. No era el muro de disputa, sino una cerca de madera podrida que marcaba la división entre su tierra y la de sus rivales. La ley de la piedra, pensó Ricardo, comienza aquí, en la violación de este límite. Miguel no esperó una orden. Con la precisión de un cantero que sabe dónde aplicar la fuerza mínima para lograr la fractura máxima, usó el extremo puntiagudo de su piqueta para palanquear la cerradura oxidada de la puerta de servicio. El sonido fue un chasquido seco, sorprendentemente bajo, que pareció ser inmediatamente absorbido por la neblina hambrienta. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito, el silencio de un depredador que ha abierto la jaula. El interior de la casa Mendoza olía a pobreza, a carbón frío y a sudor seco. La oscuridad era absoluta, densa, sin la menor intrusión de la luz de la calle. Los Condori se movieron con la familiaridad de quien ha estudiado el plano del enemigo. Ricardo había visitado esa casa años atrás, antes de que el rencor se enquistara, y recordaba la distribución de las habitaciones donde 10 personas dormían, ajenas al acerto de cuentas que se había dictado en su contra. El plan era la eficiencia del exterminio. Había que evitar el caos, los gritos que pudieran despertar a los vecinos, aunque la hora y la niebla jugaban a su favor. La purga debía ser rápida, quirúrgica, silenciosa. Ricardo señaló la primera habitación a su izquierda, la alcoba principal donde dormían Ernesto Mendoza y su esposa, Elena. El dolor debía ser instantáneo, sin tiempo para la conciencia del destino. Javier y Pedro se colocaron a ambos lados de la puerta. Ricardo respiró hondo, el aire helado quemándole los pulmones. Sacó el primer revólver de la bolsa de Mateo, el metal frío y áspero en su mano. No era un arma de precisión, sino un instrumento de impacto, diseñado para silenciar a distancia si era necesario. Pero no lo era. La proximidad exigía algo más íntimo, algo que oliera a su oficio. Miguel, con su chuki en mano, un cincel ancho y pesado que había afilado hasta convertirlo en una hoja letal, abrió la puerta con un empujón suave y se deslizó dentro, seguido por Ricardo. La oscuridad era tan profunda que apenas se distinguían las formas de la cama, pero el sonido de la respiración regular de 2 cuerpos dormidos era un mapa para el verdugo. Ricardo se acercó a Ernesto. Vio la silueta. El hombre dormía con la boca abierta, el rostro relajado, ajeno a que el muro de piedra que había intentado mover ahora le había enviado a sus albaceas. Ricardo no sintió rabia, solo la fría obligación del guardián. Levantó el revólver, no para disparar sino para usar la culata como un martillo de demolición concentrada. El golpe fue seco, un sonido sordo y pesado que no tuvo eco. No hubo un grito, solo un suspiro que se cortó a mitad de la exhalación. El cuerpo de Ernesto Mendoza se hundió en el colchón, la vida abandonándolo antes de que su mente pudiera registrar el dolor. Miguel, con la misma eficiencia mecánica, se había encargado de Elena con el chuki. La violencia fue implícita, rápida. El acero del cantero se encontró con el cuello vulnerable, y el único rastro fue el cese abrupto de la respiración. 2 menos. El silencio se hizo más denso, más opresivo, cargado con el peso de las vidas recién extinguidas. Salieron de la habitación sin mirar atrás, el rostro de Miguel impasible, cubierto por las sombras. La sangre, si la había, no era visible en la oscuridad total, solo una mancha invisible en el aire que Ricardo podía oler, un aroma salado y metálico que se mezclaba con el hedor de la niebla. La siguiente parada era la habitación de los hijos adultos, Ricardo Jr.
un hombre corpulento que había sido el más vocal en la disputa legal, y su esposa. Javier y Pedro tomaron la delantera, sus piquetas levantadas como cetros de justicia brutal. «Rápido», susurró Ricardo, su voz un soplo gélido. «Sin ruido, el silencio es nuestra tumba y su destino». La tensión crecía, no por el miedo al fracaso, sino por la obligación de la tarea. Borrar 10 vidas era un trabajo de precisión, no un arrebato de pasión. Los Condori eran constructores, y esta noche estaban demoliendo una familia entera, ladrillo por ladrillo. La ley de la piedra era inflexible. Si el muro se movía, el precio era la existencia. Y el precio se estaba cobrando en la oscuridad de San Blas. Bajo el velo de neblina que ocultaba el incidente al resto del mundo, dejando solo el vacío y el frío como testigos del acerto de cuentas. La orden de Ricardo resonó apenas, un susurro atrapado en la garganta, pero fue suficiente para movilizar a Javier y Pedro. Los dos se deslizaron hacia la siguiente alcoba, el cuarto de Ricardo Mendoza Jr., el hijo mayor, cuya voz altanera había resonado en los juzgados, desafiando la autoridad ancestral del muro. Este hombre era el verdadero nudo del conflicto, la punta de lanza de la ofensa. Su eliminación era simbólica, la decapitación de la resistencia. Javier, el más corpulento de los hermanos Condori, empuñaba una piqueta corta, una herramienta diseñada para fracturar la piedra más dura, ahora convertida en un martillo de guerra. Pedro, más delgado pero igualmente resuelto, llevaba un cuchillo de monte, largo y curvo, que no pertenecía a su oficio, sino al instinto primario. Abrieron la puerta sin prisa. El aire dentro de la habitación era viciado y caliente, un contraste incómodo con el frío cortante del pasillo. Ricardo Jr. dormía profundamente, de espaldas a la entrada, su esposa, Lucía, acurrucada cerca de él. El tamaño del hombre era impresionante incluso bajo las sábanas raídas, y por un instante la tensión se condensó. Si despertaba, la purga dejaría de ser silenciosa y se convertiría en una carnicería desordenada. Javier no dudó. Avanzó con la cadencia de un obrero acostumbrado a la precisión brutal. La piqueta se levantó en la penumbra. No buscó el rostro, sino la base del cráneo, el punto de desconexión. El impacto fue un sonido denso y contenido, absorbido por el colchón y el cuerpo. Ricardo Jr. se encogió, un movimiento reflejo, y luego se hundió, inerte, sin que un solo gemido cruzara sus labios. El destino había sido rápido y eficiente. Lucía, sin embargo, reaccionó al movimiento brusco. Sus ojos se abrieron en la oscuridad, 2 puntos de terror que intentaron captar las figuras que se cernían sobre ella. No tuvo tiempo para articular un grito, ni siquiera un lamento. Pedro se abalanzó con el cuchillo, cubriendo su boca con una mano enguantada mientras el acero hacía su trabajo. El conflicto fue mudo, la violencia implícita y total, un acto de borrado. La respiración de la mujer se detuvo en un estertor ahogado, la vida evaporándose en el aire pesado. 4 menos, la eficiencia era macabra. Ricardo Condori observó la escena desde el umbral, su rostro una máscara de fría determinación. No había triunfalismo, solo la sombría satisfacción del deber cumplido. La ley de la piedra se había impuesto. La familia Condori, que había dedicado su vida a construir y dar forma a la materia inerte, ahora se dedicaba a desmantelar la vida misma, con la misma dedicación artesanal. El grupo se reagrupó en el pasillo. La neblina parecía haber penetrado la casa, enfriando los huesos y espesando la atmósfera con un aroma que ya no era solo carbón y sudor, sino el rastro metálico del incidente. Quedaban 6. El ala de atrás, los niños y la abuela, susurró Ricardo, señalando un pasillo angosto que conducía a las habitaciones más pequeñas, habitadas por los miembros de la familia que tenían menos voz en la disputa, pero que representaban la semilla de futuras represalias. Mateo, que hasta entonces había servido como guardia y proveedor de herramientas, fue instruido para permanecer en la sala principal, asegurando la única vía de escape. Ricardo, Miguel y Javier avanzaron. Pedro se encargó de la habitación de la anciana, doña Carmela, la matriarca del clan Mendoza. Doña Carmela no dormía. La vejez y el frío la mantenían en un estado de duermevela. Cuando Pedro entró, el crujido de la madera bajo sus pies fue suficiente para que ella volteara la cabeza. En la oscuridad,
La silueta de Pedro con el cuchillo levantado debió parecerle una aparición fantasmal, el último mensajero de la noche. La anciana no gritó. Quizás el miedo había petrificado sus cuerdas vocales, o quizás, en la sabiduría final de sus años, entendió que el destino había llegado y que la resistencia era inútil. Pedro no sintió compasión, solo la prisa por terminar. El acto fue rápido, un movimiento preciso que puso fin a la larga vida de doña Carmela. Su cuerpo se desplomó sin ruido sobre las mantas de lana. 5 menos. La purga avanzaba con una velocidad aterradora. Mientras tanto, Ricardo, Miguel y Javier se enfrentaban a la parte más difícil del acerto de cuentas. Los jóvenes. En la primera de las habitaciones traseras dormían 2 parejas de primos y hermanos, jóvenes que apenas habían entrado en la adultez, ajenos a la ferocidad del conflicto que sus mayores habían avivado. Ricardo abrió la puerta. El silencio no era un aliado en este espacio, era el enemigo. Cualquier sonido, cualquier despertar abrupto, podría desencadenar el pánico. Miguel, con el chuki en mano, se movió con una frialdad casi inhumana. Su rostro, iluminado fugazmente por un débil rayo de luz que se coló por una grieta del techo, no mostraba emoción, solo la concentración de un artesano. Él había sido el elegido para la tarea más íntima y silenciosa. El cincel, diseñado para tallar la forma de los dioses en la roca, ahora era un instrumento de aniquilación. Los hermanos Condori se dividieron la tarea en parejas, trabajando en un espantoso ballet de sombras. Ricardo y Javier se ocuparon de una cama, mientras Miguel, solo, se acercaba a la otra. La violencia era una necesidad geométrica, cada golpe, cada corte, destinado a borrar la existencia sin dejar rastro audible. El primer joven en la mira de Ricardo, un muchacho llamado Juan, se movió en el momento exacto en que Javier bajó la piqueta. No fue un despertar, sino un cambio de posición. Este pequeño error de sincronización provocó el único sonido audible de la noche que se acercó al grito. Un jadeo rápido, cortado inmediatamente por el peso de la herramienta sobre su pecho. El sonido fue lo suficientemente fuerte como para alertar a la joven a su lado. El pánico invadió a la muchacha. Ella se incorporó de golpe, los ojos abiertos de horror. «¡No, mamá!». Ricardo reaccionó con la velocidad del rayo, cubriendo su boca con una mano brutal. La fuerza del miedo en la joven era intensa. Su cuerpo se retorcía. La purga, que había sido quirúrgica, amenazaba con volverse caótica. «Miguel, rápido», siseó Ricardo. Miguel no necesitó más instrucciones. Dejó su objetivo momentáneamente y se acercó a la pareja en conflicto. El chuki se alzó y descendió, no contra la joven, sino contra el pecho de Ricardo, su hermano. Era una advertencia silenciosa, la necesidad de la eficiencia por encima de la contención. El golpe de Miguel fue un recordatorio brutal de la regla: 0 ruido. El ataque no hirió a Ricardo, sino que le recordó la urgencia. Javier, al ver la escena, terminó su trabajo con el segundo cuerpo. Ricardo, liberando una mano, usó la culata del revólver que aún portaba para silenciar a la joven. El golpe fue definitivo, el cuerpo colapsando bajo su peso. 8 menos. Miguel regresó a su objetivo original, la última pareja en la habitación, que había permanecido inmóvil, quizás petrificada por el terror que se respiraba en el aire. El resto de la ejecución fue rápida, un retorno a la fría mecánica del principio. Los últimos suspiros fueron absorbidos por la oscuridad, y solo quedó el hedor a hierro y la quietud absoluta. Los 3 hermanos salieron de la habitación en silencio, empapados en el sudor frío de la adrenalina y la repulsión contenida. El incidente estaba casi terminado. Solo quedaban 2, los más pequeños, durmiendo en un desván diminuto, un espacio tan reducido que apenas permitía ponerse de pie. Eran niños de no más de 8 y 10 años. Ricardo dudó por primera vez. No por moralidad, sino por la lógica práctica. Eliminar a los niños era garantizar que el linaje Mendoza se extinguiera por completo, que no quedaran testigos ni vengadores futuros. Era la garantía de que el muro incaico, el origen de todo, permanecería inamovible. «Yo voy», dijo Javier, su voz ronca. Había sido el más activo en el uso de la fuerza bruta, y el peso de la piqueta parecía haberlo transformado en una máquina sin alma. Ricardo asintió. «Rápido y limpio, que no quede nada». Javier subió los escalones chirriantes que llevaban al desván. El techo bajo y la oscuridad confinaron el aire.
Los niños dormían juntos, abrazados por el frío de la noche andina. La escena era la antítesis de la justicia, la máxima expresión de la tragedia humana nacida de la avaricia por un pedazo de piedra. Lo que sucedió en el desván fue el clímax silencioso del acerto de cuentas. El narrador, que ha seguido la eficiencia quirúrgica de los hermanos, se detiene aquí, respetando la regla de oro. La violencia fue implícita, pero la consecuencia fue total. Se escuchó un crujido breve, la madera vieja bajo tensión, y luego, nada. El silencio que descendió del desván no era el silencio de la paz, sino el vacío, la ausencia absoluta de vida. Javier bajó los escalones. Su rostro era ceniza, pero sus ojos estaban secos, endurecidos por la tarea. No miró a sus hermanos, simplemente dejó caer la piqueta sobre el suelo de tierra, el sonido amortiguado por el barro seco. 10 menos. El clan Mendoza había sido borrado en una hora. Los Condori se quedaron en el pasillo, en el corazón de la casa, rodeados por el peso invisible de 10 vidas extinguidas. La niebla de San Blas, que había sido su cómplice, ahora parecía presionar contra las paredes, sellando la casa como una tumba de piedra. Habían ganado el muro, pero el precio había sido la pérdida de su propia humanidad, sepultada bajo la pesada ley del silencio y el miedo. El frío no era solo climático, era el frío del vacío que ahora ocupaba el lugar de 10 almas. La demolición estaba completa. Ahora venía el escape, y la difícil tarea de vivir con el eco de esa noche silenciosa. El silencio que descendió del desván no era el silencio de la paz, sino el vacío, la ausencia absoluta de vida. Javier había bajado los escalones. Su rostro era ceniza, pero sus ojos estaban secos, endurecidos por la tarea. No miró a sus hermanos. Simplemente dejó caer la piqueta sobre el suelo de tierra, el sonido amortiguado por el barro seco. 10 menos. El clan Mendoza había sido borrado en una hora. Los Condori se quedaron en el pasillo, en el corazón de la casa, rodeados por el peso invisible de 10 vidas extinguidas. La niebla de San Blas, que había sido su cómplice, ahora parecía presionar contra las paredes, sellando la casa como una tumba de piedra. Ricardo, el líder pragmático, fue el primero en romper la inmovilidad. El frío que sentía no era el de la altitud, sino uno que venía de dentro, un escalofrío de irreversibilidad. Miró a Miguel y a Javier, y luego a los 2 hermanos menores, Benito y Carlos, que habían permanecido en la entrada vigilando, sus cuerpos tensos, espectros silenciosos en el umbral. Habían cumplido el acerto de cuentas con una brutal eficiencia, pero la victoria era un sabor metálico y amargo en la boca. Habían ganado el muro, pero el precio había sido la pérdida de su propia humanidad, sepultada bajo la pesada ley del silencio y el miedo. El tiempo se agotó. Siseó Ricardo, su voz una cuerda tensa que amenazaba con romperse. Miguel, Benito, limpien el pasillo. Javier, Carlos, aseguren la puerta trasera. Nadie puede ver esto hasta que estemos lejos. La limpieza no era una labor de purificación, sino de logística. No podían borrar la evidencia de 10 tragedias, pero podían retrasar el descubrimiento, ganar las horas cruciales que les permitirían cruzar las montañas antes de que el sol de Cusco revelara la magnitud del incidente. Trabajaron con la misma mecánica fría que habían empleado en la ejecución, moviéndose como sombras adiestradas. Las herramientas de cantería, que horas antes habían sido extensiones de su oficio ancestral, ahora eran instrumentos de la fatalidad. El chuki de Miguel y la piqueta de Javier, cubiertos por el polvo de la masacre, fueron envueltos en sacos de arpillera. El objetivo no era ocultar las armas, sino transportarlas sin dejar rastros en las calles empedradas. Javier trabajaba sin hablar, sus movimientos lentos, casi ceremoniales. La imagen del desván, el último acto de la purga, se había incrustado en su mente como una astilla de hielo. Intentaba concentrarse en el sonido de sus botas sobre la tierra húmeda, en la textura áspera de la arpillera, cualquier cosa para evitar el vacío que se había instalado donde antes residía su conciencia. Él, el más fuerte físicamente, era ahora el más frágil psicológicamente. Ricardo lo observaba, entendiendo que el verdadero desafío no era matar, sino sobrevivir al recuerdo. «Javier», llamó Ricardo manteniendo la voz baja, casi inaudible. «Mira el muro». Javier levantó la cabeza.
La pared de piedra incaica, el motivo de toda la tragedia, se alzaba imponente en el patio trasero, un testigo mudo e inamovible. Sus piedras perfectamente encajadas, testimonio de una civilización que entendía la permanencia, contrastaban con la fragilidad de las vidas humanas que acababan de ser sacrificadas a sus pies. «Es nuestro», dijo Ricardo sin emoción. «Está donde debe estar. El linaje Condori es el único que lo merece. Recuerda por qué estamos aquí, por la tradición, por la tierra». Pero esa tradición y esa tierra ahora olían a miedo y a hierro. El muro, para Javier, ya no era un símbolo de orgullo, sino un monumento a 10 fantasmas. La tarea de asegurar la casa era crucial. Ricardo se movió por las habitaciones, sintiendo la pesadez del aire. Los cuerpos debían permanecer donde habían caído, sellando la escena. La idea era simple: sellar la casa desde afuera, hacerla parecer abandonada o simplemente dormida en la densa neblina. Cerraron ventanas y ajustaron pestillos. Cada clic, cada chirrido de madera, sonaba amplificado en la noche silenciosa, mientras Miguel y Benito se aseguraban de que no hubiera rastros de tierra removida o sangre visible en el umbral. Ricardo se detuvo en la cocina. Recogió un candelabro de hierro que había sido derribado en el forcejeo inicial y lo devolvió a su sitio. No era un intento de orden, sino un intento desesperado de imponer una normalidad que ya no existía. «Rápido, rápido», se repetía Ricardo, la urgencia física eclipsando la reflexión moral. Finalmente, se reunieron los 5 en el pasillo central. La luna, aunque velada por la niebla, proyectaba una luz mortecina a través de una grieta en la pared, un rayo de plata sobre el suelo de tierra. La demolición estaba completa. No quedaba nada del clan Mendoza, excepto el vacío y la promesa de un futuro donde el muro incaico sería exclusivamente suyo. El escape era la fase más peligrosa. San Blas era un barrio de callejones estrechos y vecinos madrugadores. El clan Condori no podía desaparecer sin ser visto, pero podían fundirse con la niebla, transformarse en sombras anónimas. Ricardo abrió la puerta principal solo una rendija. El frío andino, húmedo y penetrante, se coló por la abertura, un recordatorio de que estaban volviendo al mundo exterior, un mundo que pronto se enteraría de su crimen. La niebla era densa, una cortina de vapor que abrazaba las fachadas de adobe y piedra. Era un don del Apu, o quizás la maldición de la Pachamama, ocultando su huida. Salieron uno por uno, cada uno cargando su propia sombra y el peso de las herramientas envueltas. Ricardo fue el último, cerrando la puerta con un cuidado exagerado. No usó la llave. Simplemente la empujó hasta que el viejo pestillo encajó. La casa Mendoza quedó sellada, una cripta improvisada en el corazón de San Blas, esperando que el alba o la curiosidad de algún vecino rompiera el sello de la muerte. Caminaron por las calles empedradas, sus pasos amortiguados por la humedad. El sonido de sus propios corazones latiendo era el único ruido que competía con el silencio de la madrugada. La tensión no había disminuido, se había transformado. Ya no era la tensión de la confrontación, sino la tensión de la fuga, el terror de ser descubierto en el acto de la huida. Miguel caminaba a la cabeza, sus ojos entrenados para ver más allá de la neblina. Javier, en la retaguardia, sentía el peso de la piqueta como si estuviera cargando las 10 almas. Cada sombra proyectada por las farolas de gas, cada ventana oscura, parecía contener un ojo que los juzgaba. Cruzaron la plaza de San Blas. El campanario de la iglesia se alzaba como un dedo acusador hacia el cielo. Era el punto de no retorno. Una vez que dejaran el barrio, la búsqueda se intensificaría. Su plan era sencillo y brutalmente eficiente: dirigirse a la carretera antigua que llevaba al Valle Sagrado, esconderse en los campamentos de canteros que estaban lejos de la vigilancia de la ciudad, y esperar. Ricardo se detuvo brevemente bajo la sombra de un balcón colonial. Sacó su revólver, lo examinó y lo guardó bajo su manta. Aunque el trabajo de las armas cortas había terminado, la herramienta de la intimidación seguía siendo esencial. Tenían que parecer caminantes normales, canteros que se dirigían al trabajo antes del amanecer, no asesinos huyendo de su destino. «El camino es largo», susurró Ricardo a Javier, que estaba a su lado. «No mires atrás. Lo que hicimos, lo hicimos. Ahora solo queda el mañana». Pero Javier no podía dejar de mirar hacia la calle de donde venían. Aunque la niebla lo había tragado,
Él podía ver la silueta de la casa Mendoza, fría y silenciosa, una mancha oscura en el tejido de la noche de Cusco. Sabía que el mañana traería el horror, el grito que rompería la paz y la inevitable persecución. Lo que Ricardo llamaba el mañana, Javier ya lo sentía como una condena perpetua. Mientras se alejaban del barrio, ascendiendo por una pendiente que los llevaría hacia las afueras, el frío se hizo más intenso. La niebla se disipaba ligeramente, revelando las primeras estrellas que palidecían ante la promesa del amanecer. En la distancia, un gallo cantó, el primer sonido de la vida normal que contrastaba brutalmente con la muerte que habían dejado atrás. Los 5 hermanos Condori se convirtieron en 5 siluetas borrosas, cargando consigo no solo sus herramientas, sino el pacto de sangre y el silencio que sellaría su linaje para siempre. La ley del muro se había cumplido, y ahora comenzaba la ley de la huida. El gallo que había cantado mientras los Condori ascendían la pendiente dio paso a un coro de aves que anunciaba la llegada de un día que San Blas jamás olvidaría. La niebla, su cómplice silenciosa, comenzó a levantarse como un velo revelador, exponiendo las fachadas coloniales al sol naciente. Doña Elena, la panadera de la calle Pumacurco, fue la primera en sentir que algo no cuadraba con el ritmo ancestral del barrio. Los Mendoza, especialmente don Ciro, eran madrugadores por necesidad y costumbre. Su taller de platería debía estar abierto antes que el sol besara los Andes. Pero la puerta de la casa Mendoza permanecía cerrada, sellada con una quietud extraña que no era la del descanso, sino la del abandono. Al principio, doña Elena pensó en la pereza o la enfermedad, pero al acercarse para dejar un par de panes de maíz encargados, notó algo más profundo que el silencio. Había un olor. No era un olor a descomposición, sino un aroma metálico y pesado, mezclado con la humedad de la tierra recién removida. Era el olor que la vida deja cuando es bruscamente interrumpida. Llamó una vez, 2 veces. El eco de su voz se perdió en el vacío. La sospecha se convirtió en un escalofrío que le subió por la espalda, más frío que el aire andino. Fue el hijo de un vecino, un muchacho curioso que jugaba con una piedra en el empedrado, quien, al asomarse por una grieta en el muro que separaba la casa Mendoza de la contigua, vio la escena. No vio cuerpos, no en detalle, pues la oscuridad interior aún era densa, pero vio el desorden, la ausencia de movimiento y, lo más importante, el color. Un color oscuro y profundo que contrastaba con el polvo blanco de cal y piedra. El grito del muchacho no fue un grito de terror, sino un sonido agudo e incomprensible. El ruido de la inocencia chocando contra lo inefable. Ese alarido se propagó por San Blas como una onda expansiva, rompiendo la paz de la mañana. Los vecinos acudieron, rompieron el viejo pestillo de madera que Ricardo había encajado con tanto cuidado. La luz del sol, al entrar en el patio central, reveló lo que la niebla había ocultado: la magnitud de la tragedia, el acierto de cuentas que había vaciado 10 vidas. La prefectura de Cusco se movilizó con una lentitud inicial que pronto se transformó en frenesí. La escena era incomprensible, un nivel de furia y aniquilación que no cuadraba con las disputas habituales de la ciudad. 10 personas, 10 sombras borradas por la noche. Los investigadores no tardaron en rastrear el motivo. En el centro del patio, donde la tierra aún estaba húmeda por la madrugada, se encontraba el detonante: el muro. El viejo muro incaico, la línea de piedra que había marcado el límite durante siglos, había sido movido. El incidente de San Blas no fue un crimen pasional al uso, fue un crimen territorial, una ejecución planificada por una disputa de propiedad que se había envenenado con rencor ancestral. Solo una familia de canteros, con acceso a ese tipo de herramientas y ese tipo de furia contenida, podía haber llevado a cabo tal demolición humana. El clan Condori, los Incas, eran los únicos sospechosos. Mientras la noticia descendía por las colinas de Cusco, arrastrando consigo el terror y la indignación, los 5 hermanos Condori habían alcanzado las alturas. Habían dejado atrás el asfalto y el empedrado, adentrándose en los senderos de tierra roja que conducían al Valle Sagrado. La niebla se había desvanecido por completo, reemplazada por un sol alto y crudo que no ofrecía escondite. Ricardo, con la vista fija en la línea de las montañas, ordenó la parada. Estaban en un promontorio desolado,
un lugar donde el viento silbaba entre los ichus secos. Era hora de la purga final. Aquí, dijo Ricardo, su voz áspera y seca como la tierra. Las herramientas, aquí se quedan. Miguel, sin decir palabra, comenzó a cavar con una pala de mano que siempre llevaban consigo para el trabajo. Uno a uno, los instrumentos de la noche fueron enterrados. Las piquetas, las barras de hierro, el martillo de cantero que había roto algo más que piedra, y finalmente, las armas cortas. No fue un entierro de honor, sino un intento desesperado de borrar la evidencia, de enterrar el destino junto con el metal. Javier observaba el proceso con una sensación de irrealidad. El peso que sentía ahora no era físico, sino una losa de aire frío sobre su pecho. Vio cómo su hermano enterraba la piqueta que él mismo había usado, y sintió que no estaban enterrando herramientas, sino 10 fantasmas. «Se acabó», dijo Ricardo al terminar, alisando la tierra con el pie. «Ahora somos canteros. Vamos a trabajar. Nadie nos ha visto». Pero la verdad era que la masacre había dejado una marca en ellos más profunda que cualquier cicatriz de piedra. En el campamento de canteros, situado a varias horas de camino, la atmósfera era de rutina, pero para los Condori, el mundo había cambiado. Los otros trabajadores, acostumbrados a su llegada temprana, notaron la rigidez de sus movimientos, la ausencia de bromas, y el modo en que Ricardo parecía vigilar la distancia, no por la calidad de la piedra, sino por la llegada de alguna figura lejana. La noticia llegó al campamento al atardecer, traída por un arriero que había pasado por un pueblo cercano. El arriero no sabía los nombres de los culpables, solo que 10 almas habían sido extinguidas en San Blas por un muro. La palabra muro resonó en el aire helado del campamento como una campana funeraria. Los hermanos Condori se convirtieron en estatuas de piedra. El miedo no era ya la adrenalina de la fuga, sino la conciencia de la propia insignificancia frente a la ley y la moral. Eran 5 hombres rodeados por el silencio de la puna, pero en realidad estaban rodeados por los ecos de 10 voces perdidas. La ley de la huida terminó 3 días después, bajo un cielo gris y amenazante, cuando 2 agentes de la prefectura, guiados por la lógica irrefutable de la venganza territorial, llegaron al campamento. No hubo resistencia. No hubo un último enfrentamiento heroico ni una fuga desesperada. La voluntad de luchar había muerto en el momento en que enterraron las herramientas. Ricardo, el líder, el hombre que había planeado la aniquilación para asegurar su herencia de piedra, simplemente se dejó esposar. Su rostro no mostraba arrepentimiento, sino una fría aceptación del destino. Los otros 4 hermanos siguieron su ejemplo, encadenados por el pacto de sangre y por la evidencia implacable de la demolición. Mientras eran escoltados de vuelta a Cusco, descendiendo hacia el valle que los había visto nacer y matar, el sol se puso, bañando los picos con un color que parecía sangre seca. El muro de San Blas, el objeto de la discordia, permaneció en pie. La policía lo había acordonado, marcándolo como la prueba material de la ofensa, un testigo mudo de la ambición humana llevada al extremo. El clan Condori había ganado la propiedad del muro, pero a un costo incalculable. La casa Mendoza fue sellada, transformada en un monumento al horror, un vacío en el corazón del barrio que recordaba a todos el precio de la ley del muro. Y en San Blas, el barrio de los artesanos y los herederos incaicos, el silencio que siguió a la masacre fue profundo y duradero. No era un silencio de paz, sino el silencio de la condena, el eco perpetuo de una noche donde la piedra y el orgullo habían devorado 10 vidas, dejando a cambio solo la oscuridad y la memoria amarga de que, incluso en 1955, las viejas deudas de la tierra se pagaban con la moneda más brutal y final. El clan de los Incas había asegurado su herencia, pero a cambio, se habían condenado a ser solo una historia de terror, un sombrío recuerdo grabado en el duro granito de la historia de Cusco.